Bien, buenos días. A continuación voy a iniciar con este tema que se denomina Introducción al aumento de la destrucción de los eritrocitos. Sí, vamos a ver también el tema de anemias hemolíticas. Este video va a ser un poquito largo, así que pues voy a comenzar. Perdón. El término hemólisis, sí, o trastorno hemolítico, pues se va a referir a ese aumento de la destrucción del eritrocito. Cuando la hemólisis es la característica primaria, las anemias se pueden clasificar de la siguiente manera. Ahorita vamos a ver un cuadro, pero en sí es aguda versus crónica, hereditaria versus adquirida, intrínseca versus extrínseca, intravascular, es decir, por la fragmentación, versus extravascular, la cual va a ser mediada por macrófagos. Y entonces, esta clasificación de las anemias hemolíticas eh, va a ser de acuerdo al tipo de hemólisis que exista, ¿sí? Por un lado tenemos a la hemólisis por fragmentación, que predominantemente va a ser intravascular, o la hemólisis mediada por macrófagos, la cual va a ser extravascular, ¿sí? Cuando son defectos extrínsecos se refiere a agentes provenientes del exterior del eritrocito. En el caso de la hemólisis inmunitaria pueden ser anticuerpos fríos, hemólisis microangiopática, agentes infecciosos que pueden causar paludismo, ¿sí? Una lesión térmica, sustancias químicas, la exposición a alguna sustancia química o algún fármaco o incluso venenos, ¿sí? En el caso de las enfermedades adquiridas puede ser por hemólisis inmunitaria, anticuerpos que reaccionan en calor y también por fármacos, ¿sí? Lo que viene en color verde indica hemólisis aguda o episódica, y lo que viene en color rojo se refiere al tipo de hemólisis que va a ser crónica, ¿sí? El caso de las válvulas cardíacas protésicas producen ese tipo de hemólisis crónica. Cuando hay alteraciones en la membrana puede ser anemia por acantocitos de la enfermedad hepática grave, ¿sí? O hemoglobinuria paroxística nocturna. Más adelante vamos a ver características de estas enfermedades. Pueden ser defectos hereditarios de la membrana como esferocitosis. Y finalmente, cuando hay alteraciones del interior del eritrocito, pueden ser defectos enzimáticos. Sí, vamos a ver que uno de ellos pues, es deficiencia en la producción de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Y bueno, también puede haber alteraciones de globina, como la de ocasionadas por drepanocitosis o las talasemias, ¿sí? Bueno, eh, primero para poder entender esa parte de la hemólisis y qué es lo que se produce en el organismo, tenemos que ver el metabolismo normal de la bilirrubina, ¿sí? La detección de la hemólisis va a depender de la detección de los productos de la degradación de los eritrocitos. Uno de ellos, como les digo, pues es la bilirrubina. Los macrófagos del sistema fagocítico mononuclear van a reconocer a estos eritrocitos que ya son senescentes, es decir, esos eritrocitos que ya están viejos, y los van a fagocitar. Tanto el vaso como el hígado son los órganos principales que se encargan de procesar eritrocitos senescentes. La mayor parte de la degradación de los eritrocitos se va a producir a nivel extravascular cuando las enzimas de los macrófagos van a romper, van a lisar a estos eritrocitos fagocitados. Y bien, ¿cuál es el catabolismo normal de estos eritrocitos envejecidos? Tenemos a un envejecido eritrocito, un eritrocito viejo, un eritrocito dañado, el cual va a ser procesado por los macrófagos, ¿sí? Entonces, de aquí la hemoglobina la va a hidrolizar o la va a romper tanto en cadenas de globina como en el grupo hemo. De aquí estas cadenas de globina van a ser cortadas, ¿sí? Eh, hidrolizadas para que se pueda obtener a partir de ellos los aminoácidos. Acuérdense que la célula recicla todos estos productos para que pueda sintetizarse, en este caso, nuevas proteínas. Y en el caso del grupo hemo, lo va a romper, ¿sí? Lo va a separar
tanto en el hierro como en la protoporfirina, ¿sí? A partir de esta protoporfirina se va a sintetizar bilirrubina. El hierro pues va a ser reusado, es decir, va a salir al plasma y va a poder ser utilizado, ¿sí? Continuando con este catabolismo, pues en las células que contienen hemoxigenasa, es decir, todas aquellas células que contengan esta enzima, el hierro va a ser removido del grupo hemo. Aquí vemos al grupo hemo y a partir de una enzima que es la hemoxigenasa va a separar a ese hierro, ¿sí? A partir de esto se va a formar un precursor de la bilirrubina conjugada que se denomina biliverdina. A través de una enzima denominada biliverdina reductasa, lo que va a hacer es sintetizar bilirrubina conjugada, ¿sí? Esta bilirrubina conjugada va a ser secretada al plasma y se va a unir a la albúmina para que pueda ser transportada y pueda llegar al hepatocito. Ahí en el hepatocito, una enzima denominada glucoronil transferasa, lo que va a hacer es que le va a agregar este ácido glucurónico a la bilirrubina que no estaba conjugada para formar bilirrubina conjugada. Todo esto entiéndanlo en este punto porque más adelante vamos a ver cómo interviene esto en los diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Y entonces, véanlo, esta bilirrubina conjugada, ahora sí, ya vimos que va a ser a partir del eritrocito y del macrófago que va a sintetizar esta bilirrubina conjugada, y entonces es secretada al ducto biliar, ¿sí? Hepático hasta llegar a los intestinos. Entonces, en macrófagos, aquí si se fijan viene por números y acá les puse lo que ocurre en cada paso para que cuando revisen el video puedan entender estos mecanismos. Entonces, en macrófagos, esta hemoglobina, pues ya vimos que se va a degradar a hemo, se libera el hierro y la protoporfirina se va a convertir en bilirrubina no conjugada, ¿sí? Se va a liberar al plasma y va a llegar al hígado, ¿sí? Una vez que llega al hígado, pues obviamente va a ingresar al hepatocito y ahí se va a convertir de bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada. Esta va a salir del hígado y va a ingresar al intestino delgado, y entonces ahí la microbiota, ¿sí? Es decir, esas bacterias que van a estar ahí, lo van a convertir en urobilinógeno, ¿sí? Este urobilinógeno lo que va a hacer es que puede ser secretado a través de las heces fecales, ¿sí? Alguna cantidad se puede reabsorber, ¿sí? Y pues la mayoría se va al hígado para que pueda ser excretado, perdón, y una parte pequeña pues sí va a ser filtrada y eliminada por la orina. Entonces, ese urobilinógeno, nuevamente, que va a ser sintetizado, ¿sí? Por parte de la microbiota que va a estar en el intestino. Y entonces, esta recuperación de la hemoglobina plasmática que va a ocurrir de manera normal durante la hemólisis intravascular, pues primero hay que definir esto. La hemólisis intravascular pues va a ser la lesión de la membrana del eritrocito que va a provocar una brecha, ¿sí? Un camino que va a ser eh, que lo que va a ocasionar que los contenidos de las células, sobre todo la hemoglobina, pueda salir, ¿sí? Se pueda liberar ahí en el plasma. Entonces, como la hemoglobina se filtra por el riñón, el hierro podría perderse por la hemólisis intravascular normal. Existen diferentes mecanismos para que se pueda recuperar ese hierro, ¿sí? De la hemoglobina. Hay un sistema que se le denomina sistema de aptoglobina, hemopexina, meta, hemalbúmina, ¿sí? Parece un trabalenguas, pero este sistema, que lo vamos a ver a continuación, bueno, entonces, hay dos vías. Primero vamos a ver esta parte de acá, ¿sí? En que tenemos a los eritrocitos en circulación, y un número pequeño de células, que son estas, son los esquirocitos. Estos esquirocitos pues son eritrocitos que ya están dañados, ¿no? Entonces, a partir de estos, ¿sí?
se va a liberar la hemoglobina. Entonces, a partir de esta hemoglobina que está en la circulación, se va a unir a una proteína que se denomina aptoglobina. Se va a formar este complejo, el complejo aptoglobina o hemoglobina o hemoglobina aptoglobina, como quieran decirlo. Entonces, posteriormente se va a unir al CD163 que va a estar en la superficie de los macrófagos, ¿sí? Entonces, a partir de esto, se va a formar este complejo que se denomina aptohemoglobina CD163. Una vez que se internaliza al macrófago, a partir de esto se va a separar este complejo de hemoglobina aptoglobina, y entonces esta aptoglobina pues va a ser degradada. A partir de esta hemoglobina, pues ya saben, se va a separar, del grupo hemo se va a obtener el hierro, y acá se va a generar la bilirrubina no conjugada, la cual va a ser liberada y procesada en el hígado, justo como habíamos visto, ¿no? Cómo se procesaba en esta parte, ¿sí? Que es lo que vimos anteriormente. Pero en este caso, ¿sí? Nuevamente tenemos a los eritrocitos, tenemos la generación de estos esquirocitos, se libera la hemoglobina en torrente sanguíneo, ¿sí? A partir de esto, esta hemoglobina se va a unir a otra proteína que se denomina hemopexina, ¿sí? Entonces se forma este complejo, se libera, el complejo se libera y se va a unir, pero acá en el hepatocito, ¿sí? A CD91. ¿Sí? Este CD91 que va a estar en la superficie del hepatocito va a internalizar a este complejo, al hemopexina, hemoglobina, y entonces a partir de esto se va a liberar la hemopexina y se va a liberar también el grupo hemo. A partir de este se va a liberar el hierro, y se va a sintetizar lo que es la bilirrubina no conjugada, ¿sí? A partir de este punto, pues ya sabemos lo que va a ocurrir. Nuevamente pasa esto, ¿no? Entonces, y bueno, esta hemopexina puede ser reciclada, se regresa al plasma y puede volver puede volver a formar estos complejos con el grupo hemo, ¿sí? Cuando hay una hemólisis excesiva, es decir, acá vimos que existe una hemólisis normal, ¿sí? Hay una fragmentación normal del eritrocito, pero cuando hay una hemólisis excesiva, ¿sí? Se elimina la circulación diaria. Eso se refiere a que diario se va a eliminar una cantidad excesiva de eritrocitos más de lo normal. Sabemos que diario pues van a estar muriendo eritrocitos, pero de manera normal, ¿sí? Pero acá pues se habla de que hay una disminución, una eliminación excesiva, y entonces si la médula ósea no compensa con la producción de células esa eliminación de eritrocitos, pues va a conducir a la anemia, ¿sí? Entonces el eritrocito se ingiere, es lisado por el fagosoma y se procesa dentro del macrófago. Ya vimos, perdón, ya vimos esa parte. Entonces el contenido de los eritrocitos pues, no se va a detectar en el plasma, ¿sí? Debido a que se van a lisar y se van a degradar dentro del macrófago. Entonces a esto se le va a denominar hemólisis extravascular. Y entonces aquí vemos, en lugar de que hay un eritrocito ahí que va a ser procesado por el macrófago, pues ya vemos que hay una cantidad excesiva. Aquí vemos 5, ¿no? Entonces, ese macrófago va a ingerir eritrocitos más de lo normal, ¿sí? Entonces, a partir de esto, va a haber un incremento de bilirrubina no conjugada, ¿sí? Va a ser liberada a la circulación. Entonces, también va a aumentar la cantidad de bilirrubina no conjugada al hígado. Se va a producir en exceso esa bilirrubina conjugada. También va a aumentar el urobilinógeno, perdón, y entonces, por lo tanto, pues va a aumentar la cantidad de urobilinógeno que se va a excretar en las heces fecales, en orina, ¿sí? Y entonces, pues ya sabemos que alguno sí es reabsorbido, pero entonces aquí la cantidad de urobilinógeno que se va a secretar tanto por orina como por las heces fecales va a aumentar, ¿sí? Entonces, eso ocurre
cuando hay una hemólisis extravascular que es excesiva, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los principales hallazgos que se van a determinar en el laboratorio? ¿Sí? Aquí se ponen las dos diferencias cuando es mediada por macrófagos y cuando es mediada por fragmentación. Si se fijan, el total de bilirrubina y de bilirrubina conjugada, pues prácticamente se ven aumentados en ambos casos, ¿sí? Pero acá, podemos ver, por ejemplo, cuando hay una hemoglobina libre, pues acá en la fragmentación también se va a ver aumentada y aquí a veces puede verse aumentada, ¿sí? Pero entonces, ¿cuáles van a ser las principales diferencias? El urobilinógeno en orina, pues va a estar presente en los dos, ¿sí? Pero la hemoglobina libre, la metahemoglobina, ¿sí? Sí se va a observar acá en orina, ¿sí? Cuando es una destrucción mediada por fragmentación que no se va a ver acá, porque acuérdense que pues, va a quedar dentro del macrófago, ¿sí? Esos son como los principales hallazgos, los principales diferencias que se pueden observar, porque básicamente todo lo demás es prácticamente lo mismo, ¿no? Bien, cuando hay una hemólisis intravascular excesiva, pues se refiere a la fragmentación de los eritrocitos que lleva a la liberación de hemoglobina detectable en plasma. En la anterior no se detectaba, ¿sí? Entonces hay una lisis de eritrocitos física, traumática causada puede ser por válvulas cardíacas protésicas y entonces también puede ocasionar por eh, la presencia de este parásito de Plasmodium, es decir, es un parásito intraeritrocitario, ¿sí? Por lo tanto, que cuando madura, pues va a romper al eritrocito para que se pueda liberar e infectar a otros eritrocitos, ¿no? Entonces, los hallazgos característicos del laboratorio, pues van a ser hemoglobinemia, hemoglobinuria y hemocidenuria. Entonces, aquí la bilirrubina plasmática no conjugada y el urobilinógeno también van a ser detectables, nada más. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Primero vamos a ver el rol de los macrófagos, ¿sí? Es decir, cuando hay un exceso de hemólisis por fragmentación, pues ya vimos, aquí están los eritrocitos en la circulación, hay un exceso de esquistocitos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, va a haber un exceso de hemoglobina que se va a unir a la aptoglobina, ¿sí? Se forman estos dímeros o se forman estos complejos que van a ser internalizados por CD163 que va a estar presente en la superficie del macrófago. Entonces vamos a ver que acá hay muchos de estos complejos, ¿no? Entonces se va a separar ese complejo, se libera la hemoglobina y bueno, ya saben, la aptoglobina pues se va a degradar. Pero de esta hemoglobina pues se va a obtener el hierro del grupo hemo y además se va a sintetizar la bilirrubina no conjugada, ¿sí? A partir de esta bilirrubina no conjugada sale a la circulación, es captada por el hígado, se sintetiza bilirrubina conjugada, se sintetiza urobilinógeno y entonces va a haber también un aumento de urobilinógeno fecal y además de urobilinógeno también que va a estar aumentado en la orina, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el rol que presenta el hígado? Anteriormente en esta imagen vimos qué era lo que hacía el macrófago, pero ahora vamos a ver qué es lo que hace acá el hígado, ¿no? Entonces, igual, lo mismo, ¿no? Hay un exceso de la formación de estos esquistocitos, ¿sí? Entonces, esta hemoglobina se une ahora a la hemopexina. Esta hemopexina va a formar estos complejos que van a ser internalizados, pero ahora en el hepatocito por CD91. Se forman estos complejos. Entonces, nuevamente, acá se va a formar o se va a separar el hierro del grupo hemo, ¿sí? Se va a producir bilirrubina no conjugada para después procesarse a bilirrubina conjugada, ¿sí? Y bueno, alguna de la hemopexina pues sí se va a reciclar
¿sí? Al plasma, pero la mayoría pues va a ser degradada, ¿no? Y finalmente tenemos acá el rol del riñón, ¿sí? Entonces, ya sabemos, hay un exceso de análisis de los eritrocitos, aquí vemos que hay hemoglobina libre, aquí no se va a unir con nada, ¿sí? Aquí no se va a unir a ninguna proteína, ni a la aptoglobina, ni a la hemopexina. Entonces, eh, lo que va a pasar aquí es que una vez que se libera esta hemoglobina, eh, se va a unir o va a ingresar al filtrado urinario a través de una proteína que se denomina cubilina, ¿sí? Entonces esta cubilina se une a la hemoglobina para su reabsorción, para que pueda ser ingresada, ¿sí? Ingresa esta a los tubulares, a las células tubulares proximales, ¿sí? Que son estas que están acá en el hígado. Entonces la hemoglobina se degrada a hemo, se obtiene el hierro. A partir de esto se va a generar esta eh, hemoglobina no conjugada, perdón, no, bilirrubina no conjugada. Entonces va a ocurrir prácticamente es de la misma manera que va a ocurrir en los macrófagos, ¿sí? Y cuando la cantidad de hemoglobina excede la capacidad de las células tubulares proximales de absorber del filtrado, ¿sí? Entonces ahí es donde va a ocurrir esta hemoglobiniria, perdón, hemoglobinuria, al revés, lo dije al revés. ¿Qué va a pasar? Entonces, vamos a detectar esta hemoglobina en la orina, ¿sí? La bilirrubina va a ser negativa, pero también el urobilinógeno va a estar aumentado, al igual que en las heces fecales. Pero aquí prácticamente se va a detectar, esto va a ser la parte que es diferente, ¿no? Que va a detectar esa hemoglobina en la orina, ¿sí? Otros hallazgos de laboratorio en la anemia hemolítica es que se observa un aumento de la destrucción del eritrocito y entonces, pues ese aumento compensatorio en la tasa de la eritropoyesis. ¿Qué se hace? Bueno, cuando se observa al microscopio, va a haber esferocitos en hemólisis extravascular, esquistocitos en hemólisis intravascular. Aquí podemos ver a los esferocitos, vean, comparado con los eritrocitos normales, todos estos son esferocitos. Y los esquistocitos, pues sí, ya son, véanlo, eran más o menos como las imágenes que veíamos acá, ¿sí? De que ya se están degradando, ya están rotos esos eh, eritrocitos, ¿no? Entonces estas flechas indican, vean cómo van perdiendo o cómo pierden su forma comparado con un eritrocito normal, ¿no? También, por ejemplo, se pueden observar formas anulares en el paludismo, células falciformes en anemia drepanocítica, dianocitos y microcitos en talasemia, esferocitos en esferocitosis hereditaria o incluso en la misma hemólisis, ¿no? Además, para determinar esta destrucción acelerada de eritrocitos se hace pues las siguientes pruebas. Se determina la bilirrubina y el monóxido de carbono porque ambas aumentan cuando hay una destrucción acelerada de eritrocitos. Aquí debería decir eritrocitos. Se presenta una función hepática normal, o es decir, cuando existe una función hepática normal, pues se va a formar esa bilirrubina conjugada y pues ya sabemos que se va a excretar en forma de urobilinógeno por las heces y la bilirrubina conjugada sérica pues se va a mantener normal. No se detecta bilirrubina en orina, pero ya vimos que sí se va a detectar el urobilinógeno. La concentración de bilirrubina normal, ¿sí? Total sérica, pues tiene que ser esto. La conjugada es esto y la no conjugada es esto. Si suman eso, pues les da este valor normal de 1 miligramo por decilitro, ¿no? La reducción de supervivencia de los eritrocitos se puede medir por la hemoglobina glicosilada o glucosilada, ya que se ha observado que esta va a disminuir cuando existe una enfermedad hemolítica, ya que las células tienen menos exposición a la glucosa plasmática antes de la lisis. Además, ¿cómo se puede hacer? Pues se puede hacer una mezcla de un isótopo de cromo en sangre, es decir, toman una muestra de sangre del paciente
lo mezclan con este isótopo y se inyecta de nuevo al paciente. Y entonces esto va a servir para determinar la semivida de los eritrocitos, ¿sí? Entonces, ¿por qué le inyectan esto? Porque se ha visto que el cromo tiene una semivida de 25 a 32 días. Entonces, si hay una hemólisis leve, los eritrocitos pues van a vivir de 20 a 25 días. Si hay una hemólisis moderada, pues van a vivir de 15 a 20 días. Y si hay una hemólisis grave, eh, pues ahí debía decir menor a 15 días, ¿eh? Entonces está mal este signo, es al revés, es menor a 15 días. Entonces con eso se presenta una hemólisis grave. Entonces, continuando ahora con esta prueba para el aumento de la eritropoiesis, pues si la médula ósea está trabajando de forma normal, de manera sana, entonces la hipoxia asociada con la hemólisis lleva a un aumento de la eritropoiesis. ¿Sí? Acuérdense que la hipoxia genera esa eritropoiesis para compensar los niveles de oxígeno en la sangre y en los tejidos. El reconocimiento de este aumento puede ser un primer indicio de la presencia de un proceso hemolítico. Entonces, en sangre periférica anticoagulada, ¿sí? ¿Qué se va a hacer? Bueno, se van a hacer estas pruebas para determinar el aumento del recuento de reticulocitos. Se hace un frotis y se hace un recuento de reticulocitos. Se ha visto que se eleva el volumen corpuscular medio. Se ha observado también policromasia e incluso eritrocitos nucleados. En médula ósea, hiperplasia, eritroide. Además, las siguientes alteraciones morfológicas se han asociado con la anemia hemolítica. Por ejemplo, los esferocitos se van a observar cuando hay esferocitosis hereditaria, anemia hemolítica por calor, lesión, aquí la he separado, térmica de eritrocitos, los ovalocitos o eliptocitos, pues cuando hay eliptocitosis o eliptocitosis, sí, perdón, hereditaria, acantocitos, hay algo que se denomina abetaliproteinemia, perdón, enfermedad hepática grave, los equinocitos, deficiencia de piruvato sinasa, este también lo vamos a ver cuando hay uremia, esquistocitos, cuando hay anemia hemolítica microangiopática, eritrofagocitosis, es cuando hay daño de la superficie del eritrocito, sobre todo cuando es debido a que se generan estos anticuerpos fijadores de complemento. Aglutinación de los eritrocitos por criaglutininas, enfermedad inmunohemolítica también. Eh, bueno, esto más que nada es cuando son los principales eventos que van a ocurrir cuando hay una fragmentación intravascular y aquella extravascular que va a ser mediada por macrófagos, ¿sí? Por ejemplo, en el A, que es lo que se puede observar, aquí vemos el tiempo en días, ¿sí? Cuando hay un evento hemolítico, pues se va a detectar la hemoglobina en plasma, vean cómo aumenta, ¿sí? Después comienza a disminuir, es decir, que si ustedes la quieren medir al segundo o tercer día, pues ya no la van a alcanzar a detectar, ¿sí? Acá, por ejemplo, la aptoglobina sérica, pues sí la pueden comenzar a detectar a partir del segundo o tercer día, ¿no? Y también podemos observar cómo la bilirrubina plasmática comienza a aumentar, su pico máximo comienza al cuarto día, ¿no? En el caso de los que son eh, mediados por macrófagos, cuando está el evento hemolítico, vean, la aptoglobina sérica pues sí se mantiene, ¿sí? Desde el día 0 hasta el día casi 4, la bilirrubina plasmática aumenta, ¿sí? A partir del día 2 comienza ese aumento y comienza a decaer, perdón, a partir del día 4, ¿no? Esos son los principales hallazgos. En esta tabla también nos sirve para hacer un diagnóstico diferencial de anemias hemolíticas frente a otras enfermedades o padecimientos que pueden causar bilirrubinemia indirecta y lo que es la reticulocitosis, ¿no? Entonces, bueno, aquí, aunque viene en inglés, pues prácticamente estas palabras se las puse ahí en español para que puedan interpretarlo.
Cuando es una anemia hemolítica, ya sea por fragmentación aguda, véanlo, ¿sí? Prácticamente la manera de diferenciar entre fragmentación con aquella mediada por macrófagos van a ser lo que se va a observar al microscopio, porque prácticamente todo lo demás está igual, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, acá está retrasada, eh, esta que es que cae con rapidez, ¿sí? Ambas, pues en ambos casos, pues es lo mismo, pero acá, pues sí se van a ver esquistocitos y acá se van a ver esferocitos, ¿sale? Entonces esa va a ser como una manera de diferenciarlo. Acá también cuando es crónica y fragmentación y es crónica, o cuando es medida por macrófagos y es crónica, prácticamente esta va a ser la diferencia porque pues todas las demás pruebas de los niveles de hemoglobina, de bilirrubina indirecta o no conjugada y los retículos, la observación de los reticulocitos, pues va a ser prácticamente igual. Entonces acá es donde se va a observar o se va a poder diferenciarlo, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver cuáles son los defectos intrínsecos que van a producir un aumento de la destrucción de los eritrocitos, ¿sí? Estas anemias hemolíticas intrínsecas van a comprender trastornos en los que los defectos en los eritrocitos van a producir una hemólisis prematura y a su vez anemia. ¿Sí? Estos trastornos intrínsecos se van a asociar con alteraciones de la membrana del eritrocito, con enzimas metabólicas o con la misma hemoglobina, ¿sí? La mayoría de los efectos en la membrana del eritrocito que pueden causar anemia hemolítica van a tener un origen hereditario, ¿sí? Por eso es que se clasificaron de la siguiente manera, ¿sí? Hay una clasificación que se denomina así, que es de acuerdo a los defectos hereditarios de la membrana que causan anemia hemolítica. Entonces, va a haber mutaciones que alteran la estructura de la membrana y mutaciones que alteran las proteínas de transporte de la membrana, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mutaciones que alteran la estructura de la membrana, pues van a ser como la esferocitosis hereditaria, eliptocitosis o piropoiquilocitosis hereditaria, ovalocitosis hereditaria, ¿sí? Que también se le conoce como ovalocitosis del sudeste asiático porque la prevalencia en esa parte, en esa región del mundo es elevada, ¿sí? Comparada con otras regiones, por eso es que se le puso así, ¿no? Mutaciones que alteran las proteínas del transporte, aquí está al revés de la membrana, puede ser estomatocitosis, ¿sí? Hereditaria con eritrocitos deshidratados o con eritrocitos sobrehidratados. Esas van a ser las dos principales. Entonces, primeramente la esferocitosis hereditaria, pues van a ser anemias hemolíticas causadas por defectos en las proteínas que alteran las interacciones de las proteínas de la membrana y la proteína subyacente del citoesqueleto, que es esto que vamos a ver aquí. Entonces, en cuanto a la herencia, porque pues, ya vimos que prácticamente todas estas son hereditarias, presentan un patrón del 75% que es autosómico dominante y el resto, el 25%, es no dominante. Las principales proteínas y sus genes mutados, que los vamos a ver entre paréntesis, van a ser esto: la alfa-espectrina, la beta-espectrina, banda 3, proteína asociada con el RH, anquirina y la proteína 4.2. Aquí podemos ver nuevamente lo que viene entre paréntesis es el gen. Ese gen codifica para la síntesis de esta proteína y entonces ahí es donde va a estar la alteración. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Defectos en la o las proteínas que alteran las interacciones verticales de la membrana entre las proteínas transmembrana y el esqueleto subyacente. Va a haber pérdida de la membrana y disminución de la relación superficie-volumen. ¿Qué se puede observar? Esferocitos y policromasia, ¿sí? Entonces aquí podemos ver a los esferocitos, todos estos son esferocitos los que aparecen con la flecha, ¿sí? ¿Qué se puede observar en los hallazgos clínicos? ¿Sí? Varía desde que puede ser asintomática hasta grave. ¿Cuáles son las características típicas? Esplenomegalia, ictericia e incluso anemia.
En el caso de la eliptocitosis hereditaria, esta es autosómica dominante. Estas tres proteínas son las que se ven involucradas con el desarrollo de esta enfermedad o de este trastorno. Va a haber defecto en las proteínas que alteran las interacciones horizontales en el esqueleto proteico, pérdida de la estabilidad mecánica de la membrana. Entonces, aquí se puede observar en el microscopio eliptocitos de escasos a que haya al 100%, como prácticamente se ve en esta imagen, y va a haber esquistocitos en casos graves. 90% de los casos son asintomáticos, el resto, el 10% de los casos muestra anemia moderada a anemia grave. Así es como lo van a observar al microscopio. En el caso de la piropoiquilocitosis hereditaria, ¿sí? Hay dos. Vamos a ver que hay la subtipo de eliptosis hereditaria es autosómico recesivo. La única proteína que se ha visto involucrada es la alfa-espectrina, y específicamente pues en su gen. Hay un defecto intenso en la espectrina que altera las uniones horizontales en el esqueleto proteico y pues va a haber una fragmentación intensa de los eritrocitos. Por eso es que se van a observar eliptocitos, esquistocitos, microesferocitos y pues va a haber una anemia grave. ¿Sí? Aquí podemos ver, hay dos muestras. En la A, que es esta de acá, hay una morfología o son eritrocitos con piropoiquilocitosis. Y aquí podemos observar cómo prácticamente hay de todo en esta micrografía. Y en esta se observa cómo se generan estas estructuras después de una hora de incubación a 45 grados Celsius. ¿Sí? Entonces vean cómo el eritrocito pues prácticamente pierde ahí su forma y la estructura normal de este eritrocito. Eh, y se habla de que hay un volumen corpuscular medio de 50 a 65 femtolitros, ¿no? Entonces, ¿por qué pierde esta forma? Ahorita lo vamos a ver. Pues hablamos de 45 grados Celsius. Se supone que el eritrocito puede resistir hasta 49 grados Celsius. Esto lo hace pues ya en incubación acá afuera. No van a poner al paciente esas temperaturas, no. Imagínense. Entonces lo ponen acá afuera en la sangre y toma estas estructuras. Les digo, se supone que a 49 grados y ya es cuando comienza a ocurrirle eso a la sangre, a los eritrocitos. Entonces, si ya en 45 grados le está ocurriendo esto, pues entonces ya se habla de que sí tiene esa alteración o ese trastorno, ¿no? La ovalocitosis hereditaria, o que también se le conoce como el sudeste asiático, pues es autosómico dominante. Se ha observado alteraciones en la proteína banda 3. Específicamente hay una lesión de 27 pares de bases en este gen, ¿sí? En el CLC 4A1, ¿sí? Solo se ha escrito una sola mutación, pero pues esa mutación implica esta lesión de 27 pares de bases. Hay un defecto intenso en la banda 3, en esta proteína, que causa un aumento de la rigidez de la membrana y solo existe en el estado heterocigoto. 30% de células ovales con uno o dos bordes transversos. Eh, ¿Cuáles son los hallazgos clínicos? Que puede ser asintomática o puede haber hemólisis leve, resistencia al paludismo, al menos son resistentes al paludismo, prevalente en algunas áreas del sudeste asiático. Entonces vean las estructuras que se forman. Aquí podemos ver cómo están presentes estas células ovales y prácticamente pues, se habla de un 30% de la muestra. ¿Sí? Entonces, si se ponen a contarlos, pues ya sacan el porcentaje, ¿no? Continuando con estos trastornos hereditarios, tenemos a la estomatocitosis hereditaria, ¿sí? Con los eritrocitos sobrehidratados, ¿sí? Porque hay otro que es la misma, pero con eritrocitos deshidratados. Entonces, también es autosómico dominante. La proteína asociada con RH, que es donde va a haber esa alteración en este gen, hay un aumento de la permeabilidad de la membrana al sodio y al potasio. Entonces, el incremento del sodio intracelular que aumenta
el ingreso del agua, entonces aumenta el volumen celular y disminuye la viscosidad plasmática. Entonces se pueden observar estas estructuras. Se habla de un volumen corpuscular medio de 110 a 150 femtolitros, ¿sí? Se observan estomatocitos del 5 al 50% y pues obviamente macrocitos porque hay un aumento del volumen del eritrocito. Se ha visto eh, lo principalmente que se encuentra es la anemia hemolítica de moderada a grave. Aquí está contraindicada la esplenotomía, ¿sí? Por el riesgo trombótico. Entonces, en el caso contrario, cuando son deshidratados, que también se le conoce como xerocitosis hereditaria, también es autosómica dominante, eh, se ha descrito que pues, la alteración ocurre en este gen que se denomina piezo 1, que es el componente 1 del canal iónico mecanosensible tipo piezo. ¿Sí? Si lo quieren traducir al español así es, pero el gen es este. Entonces, hay un aumento de la permeabilidad de la membrana al potasio, por lo tanto, la disminución del potasio intracelular produce la pérdida de agua desde la célula, disminuye el volumen celular y aumenta la viscosidad citoplasmática. Aquí está mal porque aquí es una disminución. Ahorita no tengo el dato, no recuerdo cuánto es, pero obviamente va a ser una disminución del volumen corpuscular medio. Y entonces se observan estas células, ¿no? Vemos cómo la mayoría de los eritrocitos están crenados, ¿sí? Entonces, también luego les paso este dato porque está mal, ¿sí? No son macrocitos. Entonces, bueno, nada más para que lo observen cómo se puede apreciar esta micrografía. Bueno, y pues existen otros defectos hereditarios como la pseudo hipercalemia familiar. Aquí hay una liberación excesiva de potasio de la célula. Los pacientes pueden presentar anemia leve, se pueden observar estomatocitos y pues aquí no se ha descrito ningún gen asociado a este padecimiento. La criohidrocitosis, aquí los pacientes presentan de anemia hemolítica leve a moderada con la salida del potasio y sodio de los eritrocitos y de los estomatocitos. Entonces, se observa una lisis en eritrocitos almacenados a 4 grados, ¿sí? Los almacenan a 4 grados, por eso el término crío, ¿sí? De 24 a 48 horas. Aquí lo que se ha observado son mutaciones en la proteína en esta banda 3 y también algunos pacientes tienen deficiencia de estomatina, ¿sí? El síndrome por deficiencia de RH, pues aquí la expresión de proteínas de membrana RH son ausentes o están disminuidas. También existe el tipo amorfo, que puede ser causado por mutaciones en proteínas RH, y el tipo regulatorio, que es causado por mutaciones en proteínas que regulan la expresión del gen. Por un lado, son mutaciones en las proteínas de este RH y otras, la que es tipo regulatorio, en las proteínas que van a regular la expresión de este gen. ¿Sí? Los pacientes presentan anemia hemolítica leve a moderada, estomatocitos y en ocasiones se observan esferocitos. En el caso de los defectos que van a ser adquiridos, ¿sí? Porque los otros que no son hereditarios, en este caso van a ser adquiridos, se han descrito a la estomatocitosis adquirida. Aquí se observan estomatocitos, perdón, en todos los campos de la laminilla. ¿Cuándo se pueden observar? Cuando hay alcoholismo agudo, tumores, enfermedad cardiovascular y también algunos medicamentos se han asociado con este padecimiento de la estomatocitosis adquirida, ¿no? La anemia de células en espuela, que se denomina así Poor Cell Anemia. Aquí un porcentaje pequeño de pacientes con enfermedad hepática pueden desarrollar anemia hemolítica con acantocitos, ¿sí? Los acantocitos se forman debido a un defecto en los lípidos de la membrana. Eso es muy característico de este tipo de padecimiento. También otro trastorno referente a los defectos adquiridos de la membrana se le conoce como hemoglobinuria paroxística nocturna o HPN.
Este tipo de anemia es anemia hemolítica intravascular y crónica, que es rara. Va a ser causada por una mutación que produce células sanguíneas que carecen de proteínas ancladas al glicosil fosfatidil inositol, o mejor le decimos GPI, ¿sí? Es glicosil fosfatidil inositol, como CD55 y CD59, las cuales tienen la característica de ser inhibidores de complemento. Entonces, cuando hay ausencia de CD55 y CD59 en la superficie de los eritrocitos, pues ¿qué va a pasar? Si son inhibidores de complemento, los va a hacer más susceptibles a esa lisis, ¿sí?, espontánea por parte del complemento. Y aquí podemos ver, ¿sí? Así es como está la bicapa lipídica del eritrocito. Aquí vemos una proteína transmembrana y vemos a esta ancla, perdón, se le denomina ancla de GPI o ancla de glicosil fosfatidilinositol. ¿Sí? Pues va a tener una molécula de fosfatidilinositol, ¿sí?, un núcleo que se le conoce así como núcleo de glucano, y una proteína unida al fosfatidilinositol. Pero prácticamente el sitio, esta parte de aquí es lo que ocasiona ese defecto. ¿Sí? Aquí es el sitio que va a ese defecto, donde vamos a encontrar el defecto más bien que va a ocasionar esta enfermedad, ¿sí?, la HPN. Y entonces, como vimos en la tabla inicial, también hay enfermedades o trastornos que son ocasionados por alteraciones en las enzimas, ¿sí? Es decir, que hay un déficit en la síntesis de enzimas, o hay trastornos ocasionados por algún tipo de variantes o algún tipo de mutaciones en estas enzimas, ¿sí? Bueno, se- las enzimas que tiene el eritrocito pues son necesarias para mantener la glucólisis, conservar la forma y también la deformabilidad de la membrana, ¿sí? Mantienen el hierro de la hemoglobina, protegen a la hemoglobina y a otras proteínas, básicamente de la oxidación, ¿sí? Esa es la función principal de estas enzimas que se encuentran en el eritrocito. Las enzimopatías que se encuentran con mayor frecuencia van a ser las relacionadas con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y con la piruvatocinasa. Primero vamos a ver asociadas con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. De manera normal, esta actúa manteniendo el hierro de la hemoglobina en un estado reducido y activo para que pueda ser transportado el oxígeno, y además va a proteger a la hemoglobina del daño oxidativo. Esa es la función principal de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Además, proporciona el único medio para generar, aquí va separado, la forma reducida de nicotinamida, que es el NADPH, ¿sí? Y entonces, en su ausencia, el eritrocito pues es vulnerable al daño oxidativo. Prácticamente esta glucosa 6-fosfato pues protege al eritrocito de ese daño oxidativo, ¿no?, y a todo esto además que vimos. Y entonces aquí podemos observar en esta imagen cómo la glucosa 6-fosfato, a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, va a formar este fosfogluconato, perdón, 6-fosfogluconato. Pero aquí vemos cómo va a intervenir en esta reducción, ¿sí?, en la formación de este NAD reducido. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los individuos que tienen alteraciones de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Pues la mayoría no presentan síntomas en toda su vida, pero algunos pueden presentar anemia hemolítica aguda, ictericia neonatal y anemia hemolítica no esferocítica crónica, ¿sí? Para eso, la OMS ya hizo una clasificación de las variantes de esta enzimopatía asociadas con la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque prácticamente se han descrito alrededor de 140 mutaciones en el gen que codifica, que así se llama, G6PD. Para no confundirse tanto, pues así le pusieron a ese gen. Entonces,
Este gen presenta alrededor de 140 o puede presentar 140 mutaciones o se han descrito alrededor de 140 mutaciones que conducen a este padecimiento de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y como les digo, la han clasificado de acuerdo a la OMS en las siguientes clases. La de clase 1 pues son variantes raras con deficiencia enzimática intensa que da origen a anemia hemolítica no esferocítica. La de clase 2 también hay deficiencia enzimática intensa que puede ir menos del 10% de la actividad enzimática, ¿sí? Aquí no hay anemia hemolítica no esferocítica crónica. Estas conducen a anemia hemolítica aguda, episódica y grave asociada con infecciones o con ciertos fármacos y alimentos, ¿sí? Y pues estas demás, la clase 3, perdón, la clase 4 y la clase 5. En la clase 3 hay variantes con deficiencia moderada que va de 10 a 60% de la actividad enzimática. No se observa anemia hemolítica no esferocítica crónica. ¿Sí? Pueden conducir a anemia hemolítica aguda episódica asociada con infecciones y ciertos fármacos, pero en general es autolimitada. Variantes de esta clase son la que se denomina glucosa 6-fosfato deshidrogenasa A y otra que se denomina glucosa 6-fosfato deshidrogenasa Canton. En las de clase 4 hay variantes con actividad enzimática normal que va del 60 al 150%, no asociada con hemólisis. Variantes de esta clase son la B y la A, como esta. Y finalmente la de clase 5 son variantes con aumento de la actividad enzimática que va a ser mayor al 150%, pero esta categoría no es importante en la clínica porque no se ha asociado con ninguna otra alteración, no conduce a ningún tipo de anemia. Simplemente pues se ha observado que está esa alteración y ciertas mutaciones en este gen pues se observa ese aumento de la actividad enzimática, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio con este tipo de padecimiento o de alteración o enzimopatía? Hay una anemia moderada una anemia que va de moderada a grave normocítica y normocrónica. El eritrocito pues se puede observar normal. En algunos pacientes con variantes graves se pueden presentar anisocitosis marcada, poiquilocitosis, esferocitosis y esquistocitosis. ¿Sí? Se observan cuerpos de Heinz en casos raros de pacientes con hemólisis por fármacos y el recuento de reticulocitos se va a ver aumentados. Hay una prueba que se utiliza, es una prueba colorimétrica que se puede hacer con un lector de ELISA, ¿sí? Aquí, pues, ¿qué van a hacer? Van a utilizar, pues, la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Entonces, van a agregarle NAT, ¿sí? Oxidado, el cual no va a ser fluorescente. Entonces, si la actividad enzimática del paciente es normal, porque acuérdense que la función es la de reducir a este NAT, entonces lo que va a hacer es que se va a producir, obviamente, el 6-fosfogluconato más el NAT reducido, el cual va a ser fluorescente, ¿sí? Porque pues, se le agrega un reactivo para que pueda fluorecer y entonces va a aumentar la absorbancia o absorbencia, como le quieran decir, a 340 nanómetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el paciente, su actividad enzimática es normal o está produciendo bien esta enzima, entonces va a ocurrir esta reacción y se va a observar a través de esta reacción de fluorescencia, ¿no? Pero si está disminuida, pues esta síntesis o esta fluorescencia pues también se va a ver disminuida y así es como lo pueden determinar. Puede hacerse de manera cualitativa y cuantitativa. Si es cualitativa, pues nada más se observa la fluorescencia y dicen, sí, sí tiene funcional esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ok, si quiero determinar de forma cuantitativa, pues yo hago una curva donde pongo diferentes concentraciones y entonces me genera una curva. Entonces ya cuando hago esta determinación en el paciente, pues lo único que hago es hacer una interpolación en la curva,
¿sí? Y entonces ya puedo determinar la concentración o los valores de esa enzima, ¿sí? Pero se puede hacer de esta manera, como les digo, de forma cualitativa o de forma cuantitativa. Eh, esta prueba también... ah, ah, no, esto ya habla de otra enzima, ¿sí? La piruvato sinasa, ¿sí? Aquí está mal el título, ¿sí? Aquí ya es de otra enzimopatía. Bueno, me voy a regresar para que vean. ¿Se acuerdan que vimos que eran estas dos enzimopatías? Entonces, primero vimos la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es todo esto, hasta aquí. Pero acá ya hablamos de la piruvato sinasa. Aquí el título está mal, nada más se les aclaro. Esta piruvato sinasa cataliza la conversión del fosfoenolpiruvato a piruvato para la formación de ATP. Es limitante para la velocidad de la vía glicolítica de los eritrocitos. Acá se han reportado alrededor de 150 mutaciones en el gen PKLR. Este gen es el que codifica la piruvato sinasa. Entonces, la deficiencia de PK o piruvato sinasa conduce a la disminución del ATP y el aumento del 2,3 bifosfoglicerato. Entonces, si se acuerdan de este 2,3 bifosfoglicerato, entonces esto va a hacer que se desvíe la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina hacia la derecha y por lo tanto hay una disminución de la afinidad del oxígeno a la hemoglobina. Los individuos pueden presentar anemia neonatal grave, hemólisis crónica con anemia, ictericia, esplenomegalia y también aumento de cálculos biliares. Bien, hasta aquí voy a cortar este video y ahorita les voy a hacer otro video con lo que falta de la clase.